En el anterior video, vimos cómo Voldemort fue creando algunos de sus Horrocrux y también inició la primera guerra mágica. El mundo mágico estaba en la oscuridad y ni el ministerio podía contenerlo. La Orden del Fénix lo intentaba gracias a Dumbledore, pero el poder de Voldemort aumentaba. Sigamos con su historia. En 1979, Voldemort decidió probar las defensas alrededor de sus Horrocrux. Había colocado el relicario de Salazar Slytherin en la cueva cerca del mar y le pidió a Regulus Black, un leal mortífago de 18 años, que le prestara su elfo doméstico Kreacher. Este accedió y Voldemort llevó al elfo hasta la cueva, probando todos los obstáculos con él, obligándolo a que bebiera la poción que se necesitaba para tomar el relicario. Esto debilitó al elfo y Voldemort decidió dejarlo ahí, muriendo a manos de los Inferis del lago. Y es que Voldemort había asesinado a muchos magos y brujas y usado sus cuerpos para crear un ejército de Inferis y así tener más poder. Pero no contaba con los poderes únicos de los elfos domésticos, y Kreacher logró escapar y le contó todo a Regulus, quien decidió abandonar a los mortífagos y, sabiendo esta información, robó el relicario y se lo dio a su elfo para que lo destruyera, mientras él moría en el lago arrastrado por los Inferis. También cambió el relicario por otro falso. Por desgracia, Kreacher no logró destruir el relicario. Por otra parte, Voldemort le dio su diario de estudiante a Lucius Malfoy, quien ese entonces era uno de los mortífagos más leales y de alto rango de Voldemort. Le ordenó que lo ocultara, pero nunca le dijo que el diario contenía un fragmento de su alma. Solo le dijo que estaba encantado y que introducirlo en Hogwarts causaría la reapertura de la legendaria cámara secreta, liberando a la bestia dentro de ella y limpiar el colegio de los hijos de Muggles, demostrando que Voldemort era el heredero de Slytherin. Por otra parte, dejó la copa de Hufflepuff al cuidado de la fiel Bellatrix Lestrange y le ordenó ocultarla, por lo que Bella la guardó en la bóveda de su familia en el banco Gringotts, considerado imposible de saquear. Además, le colocó un hechizo protector de multiplicación para que fuera imposible encontrarla aún llegando a la bóveda, aunque tampoco fue comunicada de que se trataba de un Horrocrux, y es posible que durante este tiempo Voldemort haya devuelto el anillo Gaunt a la choza de su familia materna, colocando varias maldiciones mortales en el anillo. Parecía que Voldemort conquistaría todo el mundo mágico. Estaba en el dominio de su poder, pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Sybil Trelawney le dio una profecía a Albus Dumbledore que predecía la caída de Lord Voldemort. Esto fue escuchado por Severus Snape, quien se lo dijo a Voldemort. Voldemort se preocupó realmente de la profecía, por lo que decidió buscar al elegido, a aquel que según sería quien lo derrotaría, nacido de quienes habían desafiado 3 veces a Voldemort y que nacería a finales de julio. Voldemort sabía de 2 familias, los Longbottom y los Potter, pero al ser Harry igual que él, un mestizo, lo eligió creyendo que se trataba de él. Decidió asesinar a Harry y a los Potter. Severus, al enterarse de esto, le suplicó que no matara a la madre, y Voldemort accedió sorprendentemente, solo si ella no se interponía en su cometido. Fue entonces que Peter Pettigrew, un mortífago en secreto, le contó la ubicación de los Potter, ya que era su guardián del encantamiento Fidelio. Voldemort llegó a Godric's Hollow, a la casa de los Potter, y asesinó a James Potter. Después, antes de asesinar a Harry, le dio la oportunidad a Lily de que escapara, pero ella decidió sacrificarse por su hijo. Voldemort entonces la asesinó, pero cuando trató de matar al pequeño Harry, su maldición asesina le rebotó por la protección sacrificial que Lily le había dejado a Harry. Esta maldición destruyó el cuerpo físico de Voldemort, pero gracias a sus Horrocrux, él no murió, pero quedó de una manera débil y espectral, incapaz de tener el poder que tenía, siendo derrotado por primera vez. Fue en ese punto donde, sin saberlo,
Voldemort había creado otro Horrocrux más, en el mismísimo Harry Potter. Esto le proporcionaría al muchacho poderes como hablar con las serpientes y la conexión mental que tuvo con el Señor Tenebroso. Lo que quedó de Voldemort escapó rápidamente de las ruinas de la casa de los Potter y huyó hacia Albania. En Albania esperó a que alguno de sus fieles mortífagos lo buscara y así poder regresar, pero no lo hicieron. Muchos de ellos fueron encarcelados en Azkaban y otros tantos argumentaron haber sido controlados con la maldición Imperius. Voldemort había perdido casi todo su poder, pero se mantuvo vivo y recuperando fuerzas, poseyendo a animales, principalmente a serpientes, pero esto reducía significativamente la esperanza de vida de los animales, haciendo que Voldemort volviera a su forma incorpórea. No se atrevió a ingresar en las comunidades humanas para poseerlos, ya que sabía que aurores todavía estaban en el exterior, buscando alguna señal de él. Así los años pasaron y en 1991 Voldemort se encontró con un mago que lo buscaba y a pesar de que era competente, no podía contra Voldemort. Este era Quirino Squirrel. Este quería aprender de Voldemort y ser más poderoso, por lo que dejó que el mago tenebroso poseyera su cuerpo, aceptando ser su sirviente y ayudarlo a regresar. Quirrell era un profesor de Hogwarts, algo que interesó mucho a Voldemort. Fue como regresó con él a Inglaterra. Voldemort hizo un plan. Necesitaba conseguir la piedra filosofal de Nicolás Flamel. Con ella podría crear un nuevo cuerpo y descubrió que estaba guardada en Gringotts, en la bóveda 713. Pero Dumbledore fue más rápido y por medio de Hagrid hizo que la piedra fuera llevada a Hogwarts, también por petición de Nicolás Flamel, sospechando ya de que sería buscada por Voldemort. Como Quirrell intentó robarla sin éxito, Voldemort se enfureció y decidió poseerlo de una forma grotesca, estando físicamente siempre detrás de su cabeza, por lo que comenzó a usar un turbante. Ese mismo año, Harry Potter entraría a Hogwarts y Voldemort aún quería asesinarlo, pero esperaría el momento. Por desgracia para Voldemort, Dumbledore guardó la piedra custodiada de diferentes formas mágicas, usando a varios profesores del colegio. Para Quirrell fue difícil seguir las órdenes de Voldemort porque era acosado constantemente por Severus Snape. Voldemort creía que él se había aliado a Dumbledore y por eso no le reveló su verdadera identidad. No sabía si podía confiar en él. El 31 de octubre, Quirrell infiltró un troll de montaña en el colegio con el fin de distraer a todos y entrar a buscar la piedra. Severus evitó esto, aunque fue mordido por Fluffy. Más adelante en el ciclo, intentó asesinar a Harry, haciendo que cayera de la escoba, pero fue salvado por Snape, quien hacía un contrahechizo, y también por Hermione, quien chocó con Quirrell por accidente. El problema de que poseyera al mago es que cada vez se iba debilitando más el cuerpo, por lo que tuvo que recurrir a medidas desesperadas: beber la sangre de unicornios. Voldemort le ordenó a Quirrell internarse por las noches en el bosque prohibido para cazar unicornios y beber de su sangre para adquirir poder con las habilidades curativas de la sangre. Así Quirrell se mantenía con vida. En alguna de esas veces, Voldemort se topó con Harry Potter, quien había sido castigado. Era el momento adecuado quizás para asesinarlo, pero fue salvado por un centauro llamado Firenze, por lo que Voldemort y Quirrell se alejaron del lugar. Además, Severus Snape siempre lo amenazaba y observaba, y era difícil planear una forma de llegar hasta la piedra filosofal. Hasta que se le ocurrió una manera de conseguir la forma de cruzar a Fluffy. Engañó a Hagrid, el dueño del animal en cabeza de puerco. Encapuchado lo atrajo con un juego de cartas con la puesta de un huevo de dragón, algo que Hagrid deseaba con fervor. Y bajo la influencia del hidromiel, Hagrid le contó que para dominar a Fluffy bastaba con tocarle música y se quedaría dormido. Fue como el 4 de junio de 1992, Voldemort en el cuerpo de Quirrell distrajeron a Dumbledore con una carta falsa del ministerio y cruzó todos los obstáculos que protegían a la piedra filosofal fácilmente.
Esto hasta llegar al espejo de Oeset, donde ni Quirrell ni Voldemort lograba tomar la piedra. En ese momento Harry llegó y Voldemort lo obligó a verse en el espejo. De esa forma, Harry adquirió la piedra filosofal, ya que solo aquellos que quisieran encontrar la piedra, pero no usarla, podrían obtenerla del espejo. Voldemort, al ser un hábil jeremante, supo que Harry tenía la piedra y ordenó a Quirrell atacarlo. Pero cuando el cuerpo del profesor tocó a Harry, este se fue llenando de ampollas y quemaduras, y apareció Albus Dumbledore, quien había regresado rápidamente para proteger a Harry. Voldemort abandonó el cuerpo de Quirrell, quien perdió la vida en el proceso, y Voldemort huyó una vez más a los bosques de Albania. Los siguientes 2 años escolares de Harry, Voldemort estuvo recluido, pero una parte de él aterrorizó el colegio. Su diario, uno de sus Horrocrux, había sido infiltrado en Hogwarts por medio de Lucius Malfoy. El diario tenía una parte del alma de Voldemort y controló a Ginny Weasley para que abriera la cámara secreta, liberando una vez más al basilisco dentro de ella. El objetivo del alma de Tom Riddle era conseguir un cuerpo y poder. Si lo hubiera logrado, habría buscado al verdadero Voldemort y unido para adquirir mucho más poder. Por suerte, Harry logró destruir el Horrocrux con un colmillo de basilisco, y así el primer Horrocrux fue eliminado. Ya para el verano de 1994, Voldemort casi había perdido la esperanza de obtener ayuda de sus antiguos sirvientes o encontrar la forma de volver, pero Peter Pettigrew viajó a Albania para buscarlo. Él, hambriento y cansado, llegó a una posada cerca del bosque donde se escondía Voldemort y ahí encontró a Berta Jorkins, una trabajadora del Ministerio de Magia que estaba de vacaciones. Peter la trajo hasta el escondite de Voldemort y se la entregó creyendo que sería útil. Voldemort entró en su mente y descubrió que le habían puesto un poderoso encantamiento de memoria, por lo que destrozó su mente para conocer todo lo que había dentro de ella. Fue como se enteró del torneo de los 3 magos y que Alastor Moody sería el nuevo profesor en Hogwarts. También que su fiel seguidor, Barty Crouch Jr., había escapado de Azkaban y vivía en la mansión de su padre siendo escondido y controlado por él. Había sido Bartemius Crouch padre quien había encantado a Berta Jorkins para que no revelara el secreto de su hijo, por lo que Voldemort decidió ir en busca de su fiel y poderoso seguidor. Creó un cuerpo rudimentario usando magia tenebrosa. Así logró viajar y hasta realizar magia. Bajo esa forma parecía la de un bebé sacado del mismísimo infierno. Bebía una poción hecha de sangre y veneno de Nagini para poder sobrevivir. Nagini era una Maledictus, antes una bruja que fue perdiendo la habilidad de volver a ser humana por una maldición de sangre, y por alguna razón Voldemort la había adoptado por medio de la lengua Parcel. Nagini era una fiel seguidora también de Voldemort y el mago tenebroso parecía protegerla, por lo que usó el asesinato de Berta Jorkins para crear su último Horrocrux, convirtiendo a Nagini en él, colocando un pedazo de su alma. Y así iniciaría su plan para regresar definitivamente y conquistar el mundo mágico. Si les gustó esta tercera parte de la historia de Voldemort, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Pueden seguirme en todas mis redes sociales y canales, los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, les habló el Caminante.